Estimadas, estimados colegas, continuamos en este momento con la unidad 2. Después de haber visto en la unidad 1 de qué se trata el pensamiento crítico, cómo construir un aporte situado, la importancia de este pensamiento, la importancia de este aporte desde el territorio, desde el contexto donde lo estamos desarrollando y desde donde queremos seguir indagando e interviniendo con compromiso, involucrándonos en las problemáticas, interpelando naturalidades, naturalizaciones. Vamos a introducirnos ahora en la unidad 2 con este marco teórico. Este pensamiento y este aporte nos va a llevar a la elección del marco teórico. Un marco teórico estructural, un marco teórico columna vertebral, un marco teórico que nos va a permitir interpelar estas naturalidades, nos va a permitir proyectar o encontrar proyecciones ideales, situaciones a las cuales queremos cuestionar o con las cuales nos identificamos, pero el marco teórico es central. Desde el marco teórico vamos a poder proyectar, volar, soñar y hasta diría poder hacer estas transformaciones y estos cambios a los que queremos alcanzar. Así que con esta introducción sobre un marco teórico que nos envuelve, que nos abraza y que nos transporta, comenzamos a hablar entonces de este marco teórico. Volviendo al pensamiento crítico y al aporte construido en el espacio, en el contexto, en el entorno donde vamos a desarrollar nuestra investigación para la tesis de maestría, vamos a interactuar con las personas que conforman el núcleo con el cual vamos a trabajar. Y estas personas son las que nos van a aportar eh, las ideas, el por qué y el para qué de la investigación. Por eso, en este gráfico observamos que las ideas van a estar dadas por los aportes de las personas que conforman ese núcleo donde comenzamos a problematizar. Esa problematización tiene que emerger de estas personas también, del contexto, de sus saberes, de qué quieren las personas que investiguemos acerca de qué. Podemos ir con un material teórico eh, impecable, con un marco teórico brillante, con un marco teórico que tal vez en la realidad, en la población sobre la cual estamos compartiendo, a quien y con quienes queremos investigar, les parezca inalcanzable, les parezca irreal, y sin embargo estamos hablando de esas personas. Me ha pasado a mí con las personas con discapacidad intelectual, de contar con bibliografía, con políticas de las cuales son destinatarias y sin embargo no han participado en el diseño de esas políticas. Entonces, ese saber, ese por qué y el para qué de la investigación, esa búsqueda de más marco teórico, la tengo que hacer en línea con lo que emerge de esta interacción con la población. Por eso es importante en este marco teórico hacer la diferencia entre la bibliografía que conforma los antecedentes de la investigación y conceptos teóricos propiamente dicho. Antecedentes de la investigación es importante revisar la literatura, poder revisar literatura que se conecte, que se vincule directamente con la temática que estoy investigando. Si bien no voy a encontrar específicamente
el tema tal cual lo estoy redactando, pero sí que haya similitudes, que hayan analogías que me permitan eh, eh, considerarlo como un antecedente apropiado a la temática que estoy buscando. No es lo mismo hablar de trabajo con personas con discapacidad eh, que personas en situación de vulnerabilidad eh, por cuestiones económicas solamente, por ejemplo. Tengo que buscar analogías, tengo que buscar antecedentes que me permitan hacer esta revisión y esta relación. Y en ese sentido, entonces, esa selección la hago desde un análisis crítico. Trato de cuestionar, de seleccionar minuciosamente la bibliografía para luego conformar este banco de antecedentes de investigación, saber qué se investigó, sobre qué temas, qué edades, qué situaciones específicas, bueno, y buscar entonces en esa comparación las similitudes y las diferencias. Para luego sí abordar conceptos teóricos, que es otra búsqueda, otra exploración bibliográfica, que muchas veces, mmm, si bien rodean el tema, si bien se relacionan y se vinculan con la temática, a veces no encuentro un concepto que me defina realmente lo que estamos buscando con el equipo de investigación. Entonces hay que construir conceptos para luego eh, utilizarlos en el desarrollo y en el proceso de investigación. Eh, También es interesante saber cómo se han desarrollado otras teorías, porque de hecho, como les comentaba recién, muchas veces tenemos que llegar a la construcción de conceptos y entonces tenemos que definir por qué ese concepto alcanza esa forma, alcanza esas dimensiones, cuáles fueron los fundamentos que conllevan al armado de ese concepto. Y siempre relacionándolos, por supuesto, con ese contexto, con esa problemática. Así que en esta estructura teórica contamos con, por un lado, antecedentes de investigación y por otro lado, conceptos teóricos que pueden estar formulados o que podemos construir en esta etapa de la investigación. La inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, de acompañamiento, como una herramienta que voy a utilizar a lo largo de todo mi proceso de investigación, siempre y cuando se implemente, se incorpore indispensablemente un análisis crítico y ético. Siempre hacemos una lectura de ese aporte que me da la inteligencia artificial porque debemos incluir en ella nuestro aporte individual, el aporte creativo, la perspectiva humanitaria, que en este sentido una máquina nos ofrece, nos trae información de lo que encuentra en las redes. Entonces, ¿nos agiliza el trabajo? Sí. ¿Nos genera información que no conocíamos? Sí, pero siempre vamos a necesitar de eh, nuestra perspectiva, nuestra mirada focalizada en la población, en el contexto histórico, sociopolítico, en sentires y pensares propios de cada espacio, de cada lugar, de cada contexto, que de hecho una máquina no lo va a poder eh, percibir. Así que en esta estructura de marco teórico comenzamos entonces a seleccionar nuestros materiales teóricos, conceptuales, junto con la población con la que venimos trabajando. Y acá les comparto el trabajo que yo presenté en el marco de esta tesis doctoral, donde gracias al marco teórico
pude hacer luego una generación de objetivos. Por supuesto que este marco teórico lo selecciono después de haber tenido esta interacción con la población que fuimos trabajando, y a partir de ahí entonces comenzamos a generar estos objetivos. Van a notar estos iconos en la presentación. Son los iconos que al momento de trabajar con las personas con discapacidad intelectual nos facilitaban la comprensión del contenido de esa escritura. Entonces lo van a ver a lo largo de toda la presentación, ya que esta presentación fue mm, mostrada, compartida con las personas que participaron en todo el proceso. Pero vean de qué manera entonces yo, a través de este marco teórico, genero los objetivos, un objetivo general, objetivos específicos y acciones metodológicas que van de la mano de este marco teórico. Estamos hablando de implementar situaciones o acciones metodológicas que permitan una participación activa, que permitan el respeto por la ocupación, que permitan la situación de eh, incorporar sus saberes a lo largo de todo este proceso de investigación. Entonces, las acciones metodológicas se alinean en este caso con la propuesta teórica que estoy formulando en los objetivos, ¿no? Como por ejemplo, conocer los modos de elección y de decisión de las personas con discapacidad intelectual en este caso, describir la modalidad de validación de la accesibilidad, como también identificar facilitadores y obstáculos que las personas con discapacidad intelectual presentan al momento de participar en el diseño de las políticas públicas de las cuales son destinatarias activas. Entonces, también los pensamientos y las reflexiones en el marco de este modelo de investigación, en el marco de este modelo de marco teórico, también los pensamientos y las reflexiones y los aportes fueron construidos con las personas participantes de este proceso de investigación. La importancia del marco teórico entonces que me va a definir los objetivos, el modelo de las acciones metodológicas, hasta cómo pensar y reflexionar para poder lograr los aportes. En el caso de esta presentación, de esta tesis, la bibliografía que utilicé, que me permitió lograr estos pensamientos y reflexiones junto al equipo de investigación, nace de ese marco teórico que en su principio usé a Guajardo Córdoba para empezar a pensar la terapia ocupacional en un modo de transformación eh, a raíz de la necesidad de incorporar las voces de las personas con discapacidad en el diseño de las políticas públicas, que fue la problemática que emerge a lo largo de un proceso de interacción y de conversaciones con las personas. Ellas comentaban esta falta de participación o comentaban que participaban de programas diseñados con políticas públicas, pero que nadie les había preguntado cómo participar del diseño de esos programas, o ni siquiera les habían preguntado si querían o no participar de programas, y sin embargo estaban cobrando un plan que eh, fomentaba esa participación. Entonces, este no poder elegir y decidir me llevó a consultar bibliografía de colegas que ya venían trabajando en la temática, y esta bibliografía me llevó a la fuente, que en este caso era Dussel, que comienza a hablar de cómo la transformación y la mirada de los 180 grados es necesaria para permitir eh, dando vuelta, ¿no?, la situación del saber,
a recuperar el saber en las personas, a recuperar el saber en esa población con la cual estamos investigando. Y entonces poder ver, como dice acá, la realidad desde la perspectiva de los oprimidos y los marginados, buscando una transformación social y política que permita la liberación de estos pueblos y en nuestro caso, terapistas ocupacionales, hablar de oprimidos, marginados, estamos hablando de situaciones de injusticia ocupacional. Entonces dije, claro, sería de esta manera, a través de lo que me permite pensar Dussel, poder generar espacios de conversación o sea, espacios de conversación que permitan expresar, expresar ideas o expresar saberes que hasta el momento no habían sido visibilizados en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Y mientras leo a Dussel, luego me conecto con Rita Segato, fue mi directora de tesis la que me dijo, están los ejes de Rita Segato, que hace una síntesis de la mirada de Quijano y de Mignolo, incorporando a Dussel. Fíjate que tal vez desde los 14 ejes del poder colonial podés hacer algo y podés incorporarlo en tu marco teórico, y la verdad fue esta sugerencia la que a mí personalmente me permitió hacer una estructura teórica y relacionar situaciones de opresión con injusticias ocupacionales desde una perspectiva decolonial, digamos, con esta necesidad de transformación. Y así, como les comento, es la teoría, es un marco teórico que me lleva a otro marco teórico, o es la incorporación de bibliografía la que me lleva a otra. Eh, de esta manera pude hacer este paralelo entre lo que serían las situaciones de opresión eh, propuestas por Yang en el año 2000 con los tipos de injusticias ocupacionales que los colegas en el equipo de Droscher en el 2019 proponen en 5 líneas de injusticias ocupacionales. Entonces acá yo les muestro cómo logro hacer esta analogía entre, por ejemplo, el imperialismo cultural, estos rasgos dominantes de saberes impuestos, con una situación de apartheid ocupacional, cuando las personas no pueden expresarse, las personas no tienen oportunidades, no logran esta interacción con el otro debido a esta identificación de una situación de vulnerabilidad por el saber, ¿no? En este caso, con personas con discapacidad intelectual, es el saber el que define esta opresión y este imperialismo cultural el que termina apartando a la persona en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudios, en sus lugares de participación social muchas veces. La carencia de poder, del poder decidir, del poder elegir, lo relaciono con la privación ocupacional, la marginación con la marginación ocupacional, las situaciones de violencia las relaciono con una alienación ocupacional, este aislamiento y esta desconexión que por temor, que por miedo se provoca en las personas, que son violencias, que son, llámense bullying, llámense gritos, eh, llámense desprestigios y subestimaciones, que llevan a que la persona no experimente la interacción con los otros y se aliena, se desconecta, se aísla con el resto de la población. Y la explotación, como otra situación de opresión, la relaciono con un desequilibrio ocupacional donde eh, esto de dedicarle más tiempo a una actividad que a la otra, o donde unos tienen oportunidad de ocupar sus tiempos más que otros, o donde esos tiempos son valorados, ese tiempo está valorado por otros más que a otros. Y en el caso de las personas con discapacidad intelectual,
se evidencia una explotación en los trabajos tercerizados, en la subestimación del tipo de ocupación asignada. Así que bueno, esta forma de marco teórico, esta forma de poder llegar a una estructura teórica, de analizarla y de buscar comparaciones, similitudes, en estas comparaciones las similitudes y las diferencias, me permitió luego pensar entonces en definir los objetivos. Acá les muestro en un recorte que hago de una tabla donde yo presento los ejes de Rita Segato, los 14 ejes, y cómo los ejes del poder colonial se relacionan con los objetivos y con las preguntas de investigación que luego van a conformar este escrito. Pueden observar también que las dimensiones de las opresiones y las injusticias social también se van a ir relacionando con la estructura teórica. Por ejemplo, la carencia del poder, la privación ocupacional, los relaciono con el imperialismo cultural, también los relaciono con eh, los primeros tres ejes de Rita Segato, que habla de los conceptos de la colonización, del sistema mundo, de esta estructura existencial, social, eurocéntrica, que termina definiendo políticas, que termina definiendo situaciones de normalización y de capacitismo. Entonces, solamente a modo de comparación, cómo desde las diferentes perspectivas teóricas se puede ir armando una estructura teórica. Solamente reitero, a modo de ejemplo, a modo de experiencia personal, me encantaría saber cómo ustedes están pensando sus investigaciones, cómo están pensando este marco teórico que las y los va a acompañar a lo largo de todo el proceso de investigación. Un marco teórico que se va a ir renovando, sí, se va a ir renovando, o no, o va a formar esa base estructural teórica que va a ir creciendo y se va a ir desarrollando. Será que tenemos que escuchar a las voces del contexto donde estamos investigando para empezar a definirlo. ¿Será que tenemos que leer un montón y tenemos que empezar a definir y tenemos que empezar a seleccionar? Así que bueno, en esta unidad les propongo, por un lado, la actividad de la clase 3, armar una tabla con posibles autores, autoras que aborden el punto de la temática que ustedes están estudiando en sus tesis o que pretenden estudiar y comenzarla a organizar a esa bibliografía por temáticas, buscando similitudes, comparaciones y no solamente desde la terapia ocupacional. En mi caso, sí, surge de la terapia ocupacional y desde ahí busco autores que los colegas, en este caso, mencionan y comienzo a ampliar esa mirada teórica para encontrarme con nuevos conceptos, para incorporar nuevos conceptos de otras disciplinas a esta mirada de terapia ocupacional. Y después, en la clase 4, les propongo ya con una propuesta teórica, no te digo definida, pero al menos como para empezar a hacer la actividad, comenzar a pensar en objetivos que tengan que ver con la temática, que tengan que ver con esta propuesta que cada una de ustedes presenta para el desarrollo de su tesis. Colegas, estoy a total disponibilidad para realizar esta búsqueda de bibliografía, indaguen mucho en las redes, en las bibliotecas virtuales. La biblioteca de Claxo tiene muchísima bibliografía latinoamericana, bibliografía nuestra, bibliografía del sur
bibliografía eh, compuesta y desarrollada por la misma población, como les comentaba tal vez al principio de la unidad 1, es importantísimo contar con bibliografía propia de las personas que conforman esta población con la que estamos estudiando. Es muy interesante, primero, recuperar el valor de haber escrito desde las diferentes situaciones de vulnerabilidad, si estamos hablando de injusticias ocupacionales eh, o de colegas, depende del tema que cada una quiera desarrollar, pero contar con bibliografía desde las voces de las personas con las cuales vamos a hacer este desarrollo de investigación es, es muy enriquecedor. Si lo pueden hacer desde el principio, comiencen a utilizar la bibliografía propia del contexto y de las personas, con experiencias, con estudios de casos, porque permite de una manera mucho más directa llegar a la conformación de los objetivos y a construir más conocimiento y a desarrollar más aportes y aportes con más significado y mucho más representativos para la población con la que vamos a trabajar y a quien realmente le importa el aporte que podamos construir. Así que las y los invito a disfrutar de la lectura, a disfrutar de la exploración de la bibliografía, y bueno, compartirles entonces también esta experiencia en el paso de elección de bibliografía para el desarrollo de esta tesis. Muchas gracias.